Entonces, estamos en Tesalonicenses capítulo 4 y nos quedamos del 5 al 8, que es donde estamos hablando, ¿verdad? Entonces, miren, hoy es el tercer sermón que tocamos el tema principal sobre la santificación, ¿verdad? Y si alguien dice, ¿pero qué es santificación? Santificación es apartarte del pecado y que te parezcas a Cristo. Eso es santificación, así de fácil. No es como los católicos que ponen la aureola aquí, no, eso no tiene nada que ver. Y hace 2 domingos vimos cómo prosperar en la ética cristiana, o sea, en la conducta cristiana, y vimos 3 puntos. Aprender a recibir la exhortación, que es algo muy incómodo, obviamente, y viendo el ejemplo y la instrucción de los hermanos en Cristo, maduros, y caminando, buscando el agrado de Dios. Fíjate, todas esas cosas nos iban a ayudar a crecer en santificación. Y en el sermón pasado, Pablo se mete más todavía y dice, ok, van bien, pero ahora para santificarnos más, vamos a tocar un punto específico. Y dice, fornicación. Tremendo tema, ¿no? No sé por qué no le tocó a Brian, pero bueno, por algo se fue de viaje, ¿verdad? Ahora entiendo. Entonces, empezamos a ver lo que era lo de la fornicación. Entonces, lo que vimos el domingo pasado es, para agradar a Dios en la santificación, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La tenemos aquí, la vamos a poner mejor aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que te santifiques. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Mira, hay muchas cosas que quieres buscar en la vida. Lo primero que tenemos que buscar es santificarme. Antes que yo le pida cualquier cosa a Dios. Señor, dame un marido, dame hijos, Señor, dame una carrera, dame trabajo. Primero santifícate. Es lo primero que yo tengo que hacer. Y después le pides lo que quieras. Es algo serio. Y luego vimos cómo me santifico, hablando del punto de la fornicación, ¿no? Estamos en el contexto de la fornicación. ¿Cómo me santifico yo, Dios, en el problema de la fornicación? Al primero, alejándose de la inmoralidad sexual. Ahí está, el mandato clarito. Apártate de la fornicación. Y dijimos, ¿qué es fornicación? Es una palabra que ya no usamos, que es muy desconocida o se ve muy anticuada, o los que la usan lo vemos como santurrones. Fornicación es el sexo ilícito, así. Es todo sexo fuera del matrimonio o el sexo incorrecto dentro del matrimonio. Dices tú, ¿cuál es ese? Por ejemplo, yo estoy casado, si yo caigo en adulterio, entro en la fornicación. Eso es sexo ilícito. Si yo veo pornografía, eso es sexo ilícito porque estoy casado, ¿verdad? Eso sería fornicación. Entonces, ¿qué dice? Lo primero que tienes que hacer, apártate. Huye, pon distancia de por medio. Así de fácil. Entonces, el único sexo permitido, según Dios, no según el mundo, es con mi pareja y con mi pareja heterosexual. ¿Sí? Nunca la Biblia da cabida con el mismo sexo. Entonces, el único sexo que tengo permitido es con mi esposa. Y se acabó. Fuera de ahí es fornicación. Y es pecado y no agrada a Dios y no me ayuda a santificarme. Entonces, es una escalerita. Todo eso, ¿verdad? Entonces, vimos hasta ahí y también vimos controlando el cuerpo. Es decir, no nomás me voy a apartar, porque el problema, veíamos ayer con varones, que la Iglesia Católica entendió mal el mandato de Jesús, de que ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Entonces, inventaron los monasterios, entonces los monjes se apartaron por completo, allá bien lejos. Según ellos, se apartaban del pecado, pero el pecado lo llevaban en su corazón. Entonces, no servía de nada que vivieran aislados. No eran absolutamente nada espirituales, eran sumamente religiosos y llenos de pecado, ¿no? Porque el pecado lo llevo aquí. Entonces, no nomás me voy a apartar del pecado, sino voy a controlar mi cuerpo. Porque esto es lo que yo uso para la fornicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi cuerpo? No proveas para los deseos de la carne. Es decir, aplicándolo muy directamente, si yo trabajo en una empresa secular y mi compañera de trabajo me atrae demasiado, simple y sencillamente me aparto de ella, dejo de tener relaciones amistosas, o si es tan fuerte, deja ese trabajo, huye como lo hizo José, ¿verdad? Y controlando mi cuerpo, obviamente no voy a traer imágenes a mi mente. Cada vez que mi mente me quiera traicionar y pensar en ella, evítalo. Hace muchos años, un hijo mío estaba en la prepa y pues él como cristiano, él o ella, ¿no? Para que no piensen a quién se está refiriendo, él o ella. Entonces me dice, padre, pues estoy enamorado.
¿Y es cristiano o cristiana la persona? No, aunque pues simple y sencillamente es ilícito, no puedes. Y pues así como te enamoraste, desenamórate. Es lo mismo, esto es mental. Así como hiciste para enamorarte, hazlo por otro. Evítala, deja de pensar en ella, no la trates. Yo sé que usted puede decir, qué radical, qué frío, no, pero es la verdad. Y sí, al paso del tiempo, se le fue el amor y volvió por otro, ¿no? Otra. No supieron de quién, ¿verdad? ¿De quién hablaba? Perfecto. Tony, no supieron. Ok. Entonces, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo, es decir, mi físico, en santidad. Santidad es decir, apartado del pecado y el honor. ¿Qué significa el honor? No es que yo valga mucho, mi cuerpo vale mucho, no. En el sentido de que esto que Dios me dio y donde mora el Espíritu Santo, no lo voy a usar para pecar en fornicación. Eso sería totalmente deshonroso. Entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Cómo voy a usar esto para el pecado de la fornicación? No puedo usar mi cuerpo. Entonces son maneras de cómo controlar todo esto, ¿verdad? Eso es lo que vimos hasta ahí. Pero faltaban 2 puntos del método, que es esto. ¿Cuál otro? Tengo que... ¿Me pasé? Sí, ok. Acá está son 2 puntos. No actuando como el mundo, eso me va a ayudar a mí a controlar mi cuerpo. Ahorita vamos a ver por qué. Y respetando al prójimo. ¿Qué tiene que ver esto con la fornicación? Y hay una razón que nos da. Dice, no entendiste todavía que mi voluntad es que sea santificado y el método. Y aún eso no es suficiente. Te voy a dar 3 razones bien poderosas para que eso te motive a santificarte en el aspecto de la fornicación. Entonces vamos a empezar con este, es el método. Vamos a continuar con el método. Mira, hermanos, nada de lo que estamos viendo va a funcionar si no tenemos bien arraigado que para yo santificarme, aquí hablo a todos, yo no juzgo a nadie, pero para poder santificarte, lo primero que tienes que hacer es que ser cristiano verdadero, no tener una religión. Si tú no eres cristiano verdadero, no te puedes santificar. La santificación es solamente para el cristiano verdadero, ¿sí? Es decir, ¿cuál? El que tiene morado el Espíritu Santo. No todas las personas que van a una iglesia cristiana son cristianos. A veces eso se batalla para entender. Entonces yo primero, para poder cumplir esto, es ser salvo, ser verdadero creyente, ¿verdad? Segundo, si yo lo hago nada más por mí o por respeto a mi esposa, no es suficiente motivo, la verdad. Es bueno, pero no es suficiente. El mayor motivo que yo tengo que ver para alejarme del pecado de la fornicación es por amor a Dios. Porque cualquier otro, si no tengo ese motivo, que es el no ofender a Dios, y pienso nomás en lo terrenal, en las personas, va a llegar una tentación fuerte y voy a caer. Voy a caer. Todos vamos a caer. Entonces, si yo soy salvo primero, y segundo, me voy a guardar por amor a Dios. Si yo tengo un amor tremendo por Dios, eso me va a ayudar bastante. Si no, cualquier cosa me va a turbar, cualquier tentación. Tercero, tomarlo muy, pero muy, muy en serio. Estar convencido que mi meta diaria, en cuanto me levanto, lo primero que debo pensar es, me debo santificar. Si en mi semana, en mi día diario no está, mi objetivo es santificarme, no te vas a santificar, la verdad. Van a pasar los años y vas a oír un sermón más y tiene que ser mi prioridad, tiene que ser mi objetivo. Ayer comentaba un hermano en la reunión de varones, pero ¿por qué? Si ya sabemos esto, no practicamos tanto el amor entre los hermanos, decía. Y muy bueno su cuestionamiento. Simplemente la respuesta es esta, porque no nos santificamos. ¿Por qué? Si ya sabemos, seguimos pecando en eso, dice el hermano. Pues porque no nos santificamos. No, nuestro problema no es el conocimiento. Nuestro problema es nuestra falta de fidelidad a obedecer a Dios. Así de fácil, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ¿a qué te refieres que no debo actuar como el mundo? ¿A qué te refieres? Este es el versículo. Dice el versículo, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Está raro todas esas palabras, ¿no? Es de la Reina Valera. Yo cuando conocí la Reina Valera la odié y la dejé de usar porque no la entendía. Usa un vocabulario muy extraño. Para empezar, ¿qué es concupiscencia? Ya no me acuerdo cómo el chiste, yo iba a decir el chiste, pero ya no. Una hermana que no sabía qué quería decir concupiscencia, que no sabía qué quería decir concupiscencia, dijo, voy a orar por el pastor para que le dé más concupiscencia. Y concupiscencia es malos deseos, imagínate. Pero fue verídico, así me lo contaron. Entonces, no en pasión de concupiscencia. Concupiscencia son los malos deseos. Como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, espérate. ¿Qué son los gentiles? Nosotros usamos la palabra gentil para alguien que es muy amable. No. Aquí en la Biblia la palabra gentil
es un gentilicio, es todas las personas que no son judías. Ese es un gentil. Entonces todos nosotros somos gentiles. ¿Me explico? En ese término bíblico. Pero aquí específicamente Pablo se está refiriendo a las personas inconversas. ¿Qué es una persona inconversa? Es una persona que verdaderamente no es creyente, ¿sí? Que no ha sido salvada aún, que no es cristiana, pues verdadera. Ese es un gentil. El término que usamos mayormente nosotros aquí en la iglesia para referirnos a los gentiles es la gente del mundo, la gente de allá afuera. A eso se refiere. Entonces, la gente del mundo, la gente de allá afuera, tiene una manera de actuar. Entonces dice Dios, dice Pablo, no actúes como ellos en lo sexual. Ese es el consejo que nos está dando, ¿verdad? Debido a que ellos en realidad la gente del mundo, tú vas y hablas y les preguntas por Jesús, todo el mundo habla de Jesús, todo el mundo va a conocerte un pasaje de la Biblia, pero eso no los hace creyentes. Bueno, todos ellos no conocen a Dios, no conocen la voluntad de Dios, ni que entienden la palabra de Dios en realidad. Por eso ellos viven todos en pasión de concupiscencia. Unos en mayor o menor grado, pero todos viven en eso. Todos. Ahorita te voy a poner ejemplos fuertes. Si quieres, pasión de concupiscencia viene siendo como, dicen otras traducciones, dejándose llevar por los malos deseos, viviendo en pasiones sensuales, ¿verdad? Es decir, que está hablando que las personas del mundo viven dejándose llevar por sus emociones y sentimientos. Entonces me vas a decir tú, o sea, Dios está en contra de los sentimientos y las emociones. No, las emociones y los sentimientos son neutros. El problema está, ¿qué hago con ella cuando lo siento o qué siento? ¿Hacia dónde está dirigida esa emoción o ese sentimiento? Dios nos dio las emociones y los sentimientos. Por eso somos hechos a la imagen de Dios. Es parte de ello. Pero el problema es que como soy un ser pecador, mis emociones y mis sentimientos están inclinados hacia el pecado. Entonces yo las tengo que enderezar con la palabra. Conociendo la voluntad de Dios, yo las tengo que ir alineando. Y ese es un problema en mi vida diaria. Todos. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces no debo alimentar las emociones y sentimientos negativos y debo fortalecer las correctas, ¿verdad? Por ejemplo, el mundo justifica sus acciones en cuanto a lo sensual o a lo sexual porque dicen, es que es algo que yo siento. ¿Cuál es el problema? Es algo que mi ser me lo pide. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a darle, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Es que es una necesidad fisiológica. ¿Cuál es el problema? Que le dé a mi cuerpo lo que necesita. Lo importante es vivir sintiéndose bien. Mientras estamos en esta vida, tú disfruta tu cuerpo. Disfruta tu plenitud sexual. Lo importante es satisfacer los deseos. Todo eso pues suena bien, pero depende dentro de dónde y cómo. Ese es el punto. No van a pensar que somos santurrones, ¿no? Como le digan así. Este hermano es súper santurrón, pero para nada. ¿Verdad? Mira. No debemos dejarnos llevar por nuestras pasiones equivocadas. Mira qué dice Juan. Todo lo que en el mundo hay, fíjate qué tremendo. Los deseos de la carne, esos deseos, esa pasión que yo siento, ¿sí? Lo que mis ojos anhelan, lo que mi cuerpo anhela, es vanagloria, o sea, no tiene valor. Y no viene de Dios. ¿Eso viene de dónde? De mi pecaminosidad. Yo estoy casado y siento una pasión, me empezó un deseo muy fuerte, se empezó a sentir por una mujer. No viene de Dios eso. Eso Dios no me lo puso. No es que si Dios no hubiera querido que me fijara en otra mujer, no me lo hubiera puesto. No. Tú sabes que es ilegal y es ilícito. Todas las mujeres están prohibidas. Te dio una esposa. Eso del sentimiento tú lo desarrollaste. Tú lo alimentaste. Fue producto de tu pecado. Y tú sabes si sigues o no. ¿Lo atacas o no? Ese es el punto. Y ese deseo es vanagloria. Y no viene de Dios. Pero es que ya no amo a mi esposa y a ella sí la amo. El amor no justifica. Es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? No es qué siento yo. Eso es tremendo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, parte de esto es el vestir sin modestia. Mi esposa, no creo que se enoje por lo que voy a decir, pero hace unos años le regalaban ropa. Eran sobrinas que tienen su físico similar. Pero pues son sobrinas del mundo que compran ropa a la moda. Entonces de repente se ponía el pantalón mi esposa y le quedaban muy apretaditos y a la cadera. Y le digo, ¿qué onda? Le digo, pues sí te ves muy bien, le digo, pero no quiero que te vean. O sea, la idea es que vas a la iglesia, no vas a que te vean. Entonces fue un problema, no con ella, ¿no? Porque no entendiera, ella lo entiende perfecta. Eso sería vestir sin modestia y cae
dentro de la inmoralidad, porque va a despertar que las miradas de los hombres se desvíen. ¿Para qué? Entonces, el vestir sin modestia cae dentro de este pasaje. El tratar a las personas con intención de seducirlas. Nomás que nosotros lo cambiamos, ¿no? Me acuerdo que a mí hace muchos años, cuando estaba joven, eres muy coqueto, me decían. Y suena muy bonito. ¿Pero qué quiere decir que eres coqueto? Siempre estarás tratando a las mujeres como para seducirlas. Y eso está mal. Eso es irrespetuoso. Yo tengo pareja, no tengo por qué ser coqueto. Aunque se vea muy simpático los hombres, o las mujeres también. ¿Sí? Es lo que le llaman el flirteo, ¿no? Si saben qué es flirteo, es coquetear. En el mundo lo aceptan, lo ven muy bien. No, yo no me voy a coquetear con mi esposa. Ella no debe coquetear con nadie, no se debe hacerla simpática, debe ser amable. Pero hacérsela simpática en ese plano, para que la vean como mujer, no. Todo eso entra de esto. Y en el mundo es muy normal y súper bien visto. Fíjate, Efesios 4:17, si quieren búsquenlo. Efesios 4:17. Ya no hagan sufrir a esa niña, por favor. Efesios 4:17 al 22. Mira, lo voy a leer. Fíjate lo que dice Pablo en relación a esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los gentiles. Fíjate. Es decir, ya no vivas como la gente del mundo. ¿Y cómo anda la gente del mundo? Y lo dice, andan en la vanidad de la mente. Es decir, todos esos deseos, esas inclinaciones, esas pasiones que tiene el mundo, es vanidad. Y la vanidad no tiene valor. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, no es que sean tontos, son muy inteligentes, pero su entendimiento en cuanto a lo de Dios está entenebrecidos. Está oscuro, no lo pueden entender. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Te fijas? Puro pecado. Puro pecado. Y luego dice, los cuales después perdieron la sensibilidad. El mundo cada vez es más tolerante. Lo que antes era inmoral, ahora es permisivo. Porque van perdiendo la sensibilidad a la sociedad. Entonces, dice, perdieron la sensibilidad y se entregaron, ¿qué dice? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, al perder la sensibilidad y ser más ligeros, entra la lascivia. La lujuria entra a caída. Después les comenté lo del traje de baño. Yo no tengo problemas con el traje de baño, no, pero en 1800 el traje de baño para ir en los mares, una alberca, era tapado completamente. Yo no digo que eso sea lo correcto, nomás te doy el dato. El día de hoy es tanga. Y hay playas donde sin tople. Y hay playas donde sin nada. Entonces, ¿tú dejarías que tu esposa ande en tanga en el mercado? Tú me vas a decir, estás loco. Ah, ahí es inmoral para ti, ahí sí te molesta que la vean. Pero en la playa no te molesta que la vean. No, pero es que ahí es normal y todos la ven. Todos se ven. Tú sabes cómo ven los hombres y las mujeres, aunque estén en la playa. La van a seguir viendo con lascivia, vaya, te aseguro. Entonces ahí sí es permitido. O sea, la moralidad, ahí es moral y acá es inmoral. No, Dios lo pone igual. El lugar y el tiempo no cambian la moralidad. El que define qué es moral y moral es Dios, no la sociedad. No es que la sociedad avance, al contrario, pierde sensibilidad. Se va cauterizando su conciencia de lo que es inmoral y lo hacemos cada vez más permisivo, ¿verdad? Lo vemos en las revistas, la publicidad, todo es súper sensual el día de hoy. Las modelos ahora, me acuerdo en mis tiempos de niño que veía José Ramón, eran puros varones que sabían mucho de deporte, y el día de hoy hay jovencitas que saben mucho de deporte, mis respetos, pero son jovencitas que son modelos, y todas con ropa enseñando, súper sexys. ¿Por qué? Porque eso atrae, eso vende. Entonces usan la sensualidad de la mujer para atraer el rating en ese programa, y lo vemos en la publicidad, y ahora lo vemos bien permisivo. Ves al jovencito, el chamaco, viendo deportes, que tiene malo que vea deportes, sí, pero vela. Y yo no es que me asuste, yo no tengo ningún problema con eso, pero te aseguro que muchos jóvenes, su mente, su sexualidad es estimulada por ver eso. Por ver eso. ¿Sí? Las conversaciones, los programas, ¿verdad? Entonces, todo eso. Entonces yo debo controlar mi pasión, mis deseos. No es algo que surge de aquí, es algo que yo me lo provoco. Conforme yo alimente esto, sale esto. Si yo no alimento, no sale esto. Así de facilito, ¿verdad? Entonces, mi pasión es buena. Ese deseo tan grande es solo para mi pareja. Si yo llego a empezar a sentir, te avisa, inmediatamente tu mente te avisa. Retráctate, evítalo, huye como José.
¿Tú crees que José no le traía a la esposa del faraón? De seguro que sí. Pero él dijo, ¿cómo haré este gran ofensa a Dios? Y sale corriendo. Es mejor. Hay que huir, dice. ¿Sí? Mira. Y el mundo dice, tú haz lo que te dicta tu corazón. Eso lo vimos en muchos lados. Aún en las iglesias se enseña eso, tristemente. Tú hazle caso a tu corazón, a lo que te dicta tu corazón. No. Grave error. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Wow. ¿Por qué hay tanto problema en el mundo? Por el corazón del ser humano. Todo lo que yo peco, no es que yo soy víctima. Es porque yo lo planeo. Yo planeo pecar. Todos planeamos pecar. No es que me sorprendió. Ay, de repente me encontré en los brazos de una mujer en un hotel. No, lo planeaste con tiempo y con meses. Y tu mente lo trabajó. Y tú le diste pie. No somos víctimas del pecado. Somos promotores del pecado, ¿verdad? Entonces, mira, así rápido, me voy a brincar unas partes más. Ya nos enseñaron que debemos renunciar a la impiedad. La fornicación es impiedad. Tengo que renunciar ya a esos deseos mundanos. Los tienes que identificar y no sentirlos. Nada más identifícalo y no los alimentes. Es muy sencillo. El problema es que mi carne me gana. No, yo debo someter a mi carne. No mi carne me controla a mí. ¿Verdad? Pedro, ¿qué dice? ¿Eres hijo de Dios? Un hijo de Dios debe ser obediente. ¿Y qué hace? No se conforma, no se adapta, no se amolda a los deseos del mundo. Por eso en la mañana veíamos, Tony mencionó lo de una preferencia y un consejo es educa a tus hijos en casa. ¿Por qué? Porque en la medida que tú los metas a una escuela secular, van a estar más influenciados a todo eso. Todas las cosas malas que yo no les enseñé a mis hijos, las aprendieron en la escuela. En secundaria, ¿hace ya cuántos años? ¿Cuántos años estuviste en secundaria? ¿Hace? ¿Qué años? 15. 15 años hace que estuve en secundaria, fíjate el tiempo. Hace 15 años, en segundo de secundaria, me platicó mi hijo que una niña se prostituye. Increíble. Eso fue aprendieron allá. Y muchas otras cosas malas que no tenían necesidad de aprenderlas. Le iban a aprender en el transcurso de su caminar. No tenían que ir a la iglesia. Entonces, en la medida que yo los adapte al mundo, voy a batallar más. ¿Verdad? Mira. Y es que yo me acuerdo, pues, viví mucho tiempo en el mundo y yo me embarré en el lodazal del mundo y oía las pláticas de mis amigos cuando se involucraban en fornicación, en inmoralidad o adulterio y hablaban de, es que es algo nuevo, vuelves a vivir, es que lo prohibido es sabroso, me decían. Y mira lo que dice. Las aguas hurtadas son dulces, ¿no? El pan comido oculto es sabroso, fíjate, hasta parece que se está deleitando, ¿no? Pero no saben que ahí están los muertos, o sea, sí, es rico, es sumamente excitante, ¿no? La adrenalina fluye, por eso son pasiones, pero ¿para qué? Que sus convidados están en lo profundo del cerebro, o sea, las consecuencias son mortales, es lo que dice. Sí, es sabrosísimo, pero no te dejes llevar por eso. Sumamente excitante, claro que sí, pero no vale la pena. No vale la pena. El placer, ese es el problema del pecado. El pecado en general, el pecado de comer, el pecado de gastar, el pecado lo que sea. El pecado es sabroso. Y el pecado siempre te promete placer. Sí, pero no te dice las consecuencias. Sí, todo el pecado es el chisme. A todos nos gusta el chisme, ¿para qué nos hacemos? El chisme es sumamente sabroso y es tan contagioso y a veces es tan adictivo que batallas para detener tu propia lengua. Entonces te dan más y tú te empiezas a soltar. Pero las consecuencias son tremendas. O sea, el pecado promete placer y sí te da placer, por eso es adictivo. Por eso cada vez pecamos, pero las consecuencias son tremendas. Y hay consecuencias a consecuencias, ahorita lo vamos a mencionar, ¿verdad? Entonces, no justifiquemos lo que sentimos, porque son pasiones que no vienen al caso. Son pasiones que yo tengo que frenar. Me voy a brincar algunos. Mira, ahorita me dijeron, es que a veces das casos muy puntuales, me dice una persona ahorita, pero tengo que darlos para que la gente entienda de qué estoy hablando.
Y por ejemplo, hablando de adaptarse al mundo, y estamos en el punto de no actuar como el mundo. Fíjate, esta semana había algo muy tolerable por el mundo. En las redes sociales, un conocido subió una foto de una mujer embarazada, con sobrepeso. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero estaba en paños menores. Sexy la muchacha. Y obviamente enseñando, traía un chorcito muy cortito, un chorcito demasiado cortito y una blusa totalmente abierta. Obviamente nomás se cubría sus pechos, pero todo el abdomen y todas las piernas se veían. Entonces, yo comenté con unas personas y dije, ¿tú crees que eso refleja la belleza del embarazo? No, le dije, eso está mal, eso es obsceno, eso invita a la inmoralidad, está mal. Y el que lo compartió era un cristiano, increíble. Tú dices, ¿qué santurrón? No, está mal, Dios no le agrada esa foto. Esa foto no glorifica a Dios ni glorifica a la mujer embarazada. La mujer embarazada necesita enseñar para ver la belleza del estado de la maternidad, no necesita. Pero en el mundo hoy te lo piden. Es lo que veía el Tony en la mañana, el ejemplo, ¿no? Si tú haces pasteles y alguien te pide hacer pastel, un gay te pide hacer pasteles, hazle el pastel al gay. Pero si esa pareja gay te dice, ponme las dos figuritas de los dos hombres besándose y un corazón, pues no, porque sería promover parte de su pecado. Eso sí no lo acepto. ¿Me explico? Entonces es la manera como estamos actuando al mundo y la iglesia empieza a ceder y a perder la sensibilidad de lo que es correcto para Dios. No le agrada a Dios esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tuvimos un caso de una pareja que les prohibimos, bueno, soy muy fuerte, les prohibimos, ¿verdad? Que la palabra prohíbe que se casaran porque él era divorciado. La palabra prohíbe que un divorciado se case porque dice que si se casa, adultera. La palabra lo dice, no yo, ¿no? Y fueron prohibidos por la palabra. Y aún así se rebelaron y dijeron, no, nos vamos a casar. Entonces, pues bueno, ellos se quisieron ir, bye bye, nosotros no nos despedimos, se fueron. Y le informamos a la iglesia que ellos habían pedido permiso para pecar en ese sentido. Y de toda la iglesia lo supo. Hubo 4 mujeres que les daban like a sus publicaciones diciendo, qué hermosa relación. ¿Qué es eso? Esto es actuar como el mundo. El mundo sí va a premiar a ellos lo que están haciendo. Y las personas de aquí lo hicieron, 4 mujeres. ¿Cómo es posible? No tienen entendimiento de lo que le agrada a Dios. Eso es irte amoldando y actuar como el mundo. ¿Entendemos? Por eso tengo que ser tan puntual. Dice 1 Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No debemos actuar como el mundo. Entonces, es parte del método. Primero, debo alejarme de la inmoralidad sexual, debo controlar mi cuerpo y no debo actuar como el mundo. Último punto sobre el método. ¿Cuál crees que es? Aquí hay confusión. Respetando al prójimo. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces, hay personas que han pensado que se refiere, sabes que no le robes, no le mientas, no lo traiciones, no debemos hacer nada en contra del hermano. No está hablando de eso. No está hablando de eso. El contexto es la fornicación. El contexto que está hablando Pablo es la inmoralidad sexual. Entonces, hay otras traducciones que lo ponen mejor. La América dice, nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, la fornicación. Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. ¿Verdad? Entonces, el punto aquí es que nunca debemos inmiscuirnos en inmoralidad sexual contra la pareja de alguien. No se refiere a un hermano, es términos generales. Yo nunca debo tener las intenciones de seducir a alguien. Nunca. Está penadísimo. Nunca. En cuanto yo empiece a sentir, empiece a ver a la mujer esa como mujer y no como hermana o como prójimo, ya tengo un problema. Apártate y controla tu pensamiento. Porque empieza muy fácil avisarte, tú te das cuenta. Cuando empiezas a ver, oye, la hermana, qué guapa, oye, qué bien se arregla. Ey, tranquilo. Una cosa es reconocer la apariencia de alguien, aún puede ser un hombre o una mujer, no hay ningún problema. Pero de eso a que sientas agrado y satisfacción en, uy, qué bien vino ahora la hermana, ¿no? No, cuidado. Entonces, jamás debes inmiscuirte o relacionarte con otra persona buscando, o si a lo mejor no te has dado cuenta, tener trato sexual, a un coqueteo, flirteo, nada, penadísimo, ahorita lo vamos a ver. Fíjate,
En el Antiguo Testamento, cuando Dios dio los mandamientos, nomás puse estos. Pero fíjate, dice, es un mandato. No cometerás adulterio. Está clarito. No hurtarás. El que yo me involucre con la mujer de otro es robarle. Le estoy robando a su pareja. Ya violó dos. No hablarás contra la persona que comete adulterio, miente. Ya está dando mal testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer. Aquí nomás 4 violó. Violó los otros más. ¿Me entienden? En el Antiguo Testamento, no es que cambien los pecados. En el Antiguo estaba muy malo, ahora es más permitido. No, es igual. Dios no cambia, Dios lo ve igual. El Antiguo y el Nuevo lo veo igual de grave. Pero ¿sabes qué pasaba en el Antiguo Testamento? No sé si lo puse, mira. Si un hombre, no está hablando nomás del varón, generalizan. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué dice? A lo mejor habría que matarlos. Indefectiblemente, es decir, sin falla alguna, mátenlos. O sea, ahí el que alguien cometiera adulterio merecía la pena capital. Qué absurdo es Dios, qué drástico. No, era lo correcto, según Dios. Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pena de muerte al que cometa adulterio. Tremendo. Se hubiera acabado la sociedad ahorita ya. A cómo están las cosas. ¿Sí? Y hay gente que se justifica y dice, bueno, no, Dios perdona todos los pecados y todos los pecados son iguales. Sí, todos los pecados son ofensa a Dios y todos los pecados los puede perdonar Dios, sí, a un adulterio. Pero no todos los pecados tienen la misma gravedad, ¿no? Yo te voy a leer un pasaje. Si quieres acompañarme, yo te lo leo. Mateo 11:20. Fíjate las palabras que usa aquí Jesús. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Jesús andaba haciendo un ministerio e hizo muchos milagros en ciertas ciudades y no pasó nada. La gente como si nada. Entonces dijo, ok. Y mira lo que le dice. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido de silicio y cenizo. Por tanto, les digo que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Es decir, como a ustedes les hiciste muchos milagros y no se arrepintieron, ustedes en el día del juicio van a sufrir más que él. ¿Me explico? Hay consecuencias diferentes por el tipo de pecado. No todos los pecados son iguales, ¿verdad? Entonces, dice Dios, ¿quieres agradarme? Santifícate. ¿Cómo en lo sexual? Respeta a tu prójimo. No tengas intenciones sexuales con nadie que no sea tu pareja. Ahí empiezas a agradarme. Ahí empiezas a santificarte. Pero es que, Señor, yo soy un hombre de más de una mujer, yo soy muy coqueto. No, todo eso lo puedes cambiar. Es que así. No es cierto. No es cierto. Es ofensivo para Dios. Cada vez que un hombre o una mujer se acerca con intenciones incorrectas, siempre ofende a Dios eso. Y ofendes al prójimo. No hay cosa más ofensiva para una persona que se quieran involucrar con la pareja de uno. Eso es sumamente ofensivo. Ahorita vamos a ver un par. Entonces debemos evitar entablar relaciones incorrectas. Si yo trabajo en una empresa secular y de repente, yo trabajé en empresas seculares y como estás casi 8 o 10 horas ahí, la verdad que intimas demasiado con todas las personas de la compañía. Y de repente yo con mi compañera de trabajo le empiezo a platicar cosas de mi vida, no está mal. Pero si esas cosas de mi vida no las sabe mi esposa, hay un problema. Esa mujer no puede tener más intimidad conmigo que mi esposa propia. Para nada. No puede ser que con ella me entiendo mejor. No, pues arregla las cosas con tu esposa. No puede ser que estés teniendo esa intimidad tan personal con alguien que no es tu pareja. No. Y en los hombres igual, o las mujeres, ¿no? Cualquiera de los dos. Y siempre surge así la traición. Porque empieza una relación donde es que él sí me entiende, él sí me escucha. No como tú, que siempre estás en el celular, o no, que tú, que este, que el otro. Así empieza. Así empieza. Mira, ya hay todo tipo de traiciones y engaños. Yo puedo mentirles, decir algo verbal, les prometo algo y no lo cumplo. En la sociedad hacemos contratos y los incumplimos, no importa. Hay acuerdos que se rompen y todos nos traicionamos, nos damos puñaladas por la espalda y todo. Pero una traición contra la pareja de otra persona, ¿sí?, es uno de los pecados más bajos con los que puede caer una persona.
En el Antiguo Testamento, si alguien cometía ciertos pecados, pueden ser perdonados trayendo ciertas ofrendas, haciendo holocaustos, y eran perdonados. El adulterio no. Tenía que morir la persona, porque es más grave, es más ofensivo, salpicaba más, contaminaba más al pueblo y a la tierra. Pena capital, era tremendo. Tú me vas a decir, yo me acuerdo, un pasaje muy famoso que hasta en el mundo lo usan, donde el Señor le llevaron a una mujer adúltera. ¿Y qué hizo Jesús? Sí, es cierto. En Juan 8 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, puso a escribir, ¿no?, con el dedo, y como insistieron en preguntarle, él se enderezó y le dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra con ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto y acusados por su conciencia, todos eran sumamente pecadores, y muchos de ellos eran adúlteros. ¿Para qué le hacían? Entonces dice que empezó a salir uno en uno, comenzando de los más viejos, porque tienen más conciencia, hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ¿no? Vete y no peques más. O sea, apártate, te dio oportunidad. Jesús era el cumplimiento de la ley. Se estaba acabando el nuevo pacto, el antiguo pacto ahí ya, y empezaba el periodo de la gracia. Por eso es que él no la lapidó. La ley, lo correcto era que la lapidaran, pero él era el cumplimiento de la ley y empezaba el periodo de gracia. El día de hoy, si alguien es sorprendido en adulterio, no lo vamos a lapidar, porque estamos en el periodo de gracia. ¿Vamos a qué? A exhortarlo a que se aparte del pecado y a perdonarlo. A perdonarlo. Claro. Todo pecado es perdonable si se arrepiente la persona. Todo. Esa es la gracia de Dios. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Por ejemplo, bueno, ahorita, vean lo que dice. Quiero hablar un poco más del adulterio, porque de inmoralidad sexual, porque que queda bien grabado, porque es muy común en las iglesias, tristemente. Y como dije, es un pecado que afectó a algunos en el pasado y dañó mucho. Es algo que puede estar dañado en este momento a varios si no lo decimos. O en el futuro muchos van a caer. Es algo que es inevitable. Bueno, sí es inevitable, pero sucede. Mira lo que dice Proverbios 17. Proverbios 5. Acompáñenme ahí porque no lo puse tan larguísimo. Proverbios 5. Mira lo que dice. Hoy no puse el reloj. Se me fue. Proverbios 5, mira lo que dice. Me voy a estar brincando en algunos, pero está largo. Proverbios 5, del 1 al 6, mira lo que dice. Hijo mío, esté atento a mi sabiduría. Dios le está hablando a la persona, ¿no? Pon atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. Mira lo que dice el 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Es decir, la mujer que no es tuya. Destilan miel, es sabroso. Claro, lo prohibido es sabroso. Y su paladar es más blando que el aceite. ¿Sí? Te envuelve, te seduce. Pero, dice el 4, su fin es amargo como el ajenjo, y agudo como espada de dos filos. Y el 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Y fíjate el 8, aleja de ella tu camino. Ahí está la orden. No te acerques ni siquiera a la puerta. No te acerques. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Y luego el 11, ¿qué dice? Y gimas al final. Ahí viene el arrepentimiento, el dolor. ¿Sí? Y el 12, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Bríncate al 15. Ahí está el consejo. Bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Quién es eso? Tu pareja. Y los raudales de tu propio pozo. Y dice el 18, sea bendito tu manantial. ¿Quién es tu manantial? Tu pareja. Alégrate con la mujer de tu juventud. Ahí está el consejo. Apártate de la puerta de ella y gózate con tu pareja. Ahí está. 19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Pero es que ya no me satisface. Busca. Vuelve al romance. Conquístala. Todo se puede.
Es que ya no la amo. La puedes volver a amar. Se pueden volver a enamorar. Claro que sí. Pero no, ya puse los ojos allá. ¿Me explico? Y es proverbio. Está hablando de hace 2500 años esto. Hay más, mira. En el Proverbio 6, ahí adelantito, bríncate Proverbio 6. Proverbio 6. 6:29. Proverbios 6:29. Fíjate lo que dice. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. ¿Qué dice? No quedará impune ninguno que la toca. Bríncate al 32. Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento y corrompe su alma el tal que lo hace. 33. Heridas y vergüenza hallará y su ofrenda, ¿qué dice? Nunca será borrada. Quedan con consecuencias por toda esta vida. Dios te va a perdonar, pero van a quedar las consecuencias por toda esta vida. Así es el pecado de la fornicación. Triste, ¿no? Son tremendas. Son tremendas. Por ejemplo, si yo voy tomando en mi carro, ¿sí? Y en mi prudencia atropello a alguien y lo mato, ¿sabes qué? Yo me arrepiento. Digo, sí, cierto, iba tomado, la regué, fui descuidado, excedí mi solución. Dios me va a perdonar ese pecado. Dios me va a perdonar el asesinato de ese joven. Pero yo tengo que ir a la cárcel. Indefectiblemente. Tengo que pagar las consecuencias. Entonces, Dios me perdona, pero las consecuencias quedan. Si yo era un alcohólico y vine a Cristo y le pedí perdón, me quitó del alcoholismo, gloria a Dios, me sanó. Pero a lo mejor voy a morir de cirrosis, porque dañé mi hígado. No quiere decir que Dios me va a sanar. Voy a morir de cirrosis, posiblemente. Entonces, si yo peco, caigo en adulterio con mi esposa, y después me arrepiento y pido perdón, Dios me va a perdonar. Y la iglesia me va a perdonar, gloria a Dios. Pero posiblemente mi esposa ya no me ame jamás. Jamás vamos a tener la misma relación de antes, posiblemente. Tal vez el rechazo de la sociedad, ignominia. ¿Se enteraron? Rechazo social. Puede ser. Mis hijos ya no me van a respetar, posiblemente. Son las consecuencias de haber pecado. Pero Dios te perdonó y la iglesia, que es lo más importante. Pero van a quedar consecuencias. Por eso es tan grave. Por eso estamos advirtiendo sobre el pecado de la fornicación. Porque es tan común y tolerado el día de hoy. No, hay consecuencias bien graves y tremendas. Aún te puede quitar bendiciones del futuro, fíjate, por haber caído en eso. Dios te iba a dar más recompensas. Dice, no, pecaste, te las quito. Es más, puede ser que tardaste tanto en arrepentirte que sabes qué va a pasar. Dios tiene tribulaciones más adelante para ti, mayores que las que tiene del promedio general de los cristianos. Es decir, esa persona posiblemente va a ser más dura su vida. Todo eso por momentos de placer. Sí, es placer, yo entiendo. Pero ilícito, es ilegal, no es permitido. ¿Sí? Lo único es con mi pareja legalmente casada. Acuérdate, fuera de ahí todo es fornicación. Y así lo ve Dios, todo es fornicación. Nada más con mi pareja casada es donde Dios dice, honroso es el matrimonio. ¿No? El hecho sin masilla, creo que lo tengo en otro lugar. Ok, entonces dices tú, bueno, ya me dijiste cuál es la voluntad de Dios, que yo me santifique en cuanto a la fornicación, en lo sexual. Y me dijiste el método, bueno, que me aleje de la inmoralidad sexual, que controle mi cuerpo, que no actúe como el mundo y respete a mi prójimo. ¿Sabes que no me convence del todo todavía? Bueno, te voy a dar 3 razones, son fuertecitas. 3 razones que me pueden estimular para obedecer a Dios. Mira, okay. La razón, dices tú, ¿qué? La venganza de Dios. Dios se venga. Eso es sumamente pecaminoso. El Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado. Pablo ya se los había dicho y lo está volviendo a repetir. Dios se venga en estos asuntos. O sea, es decir, si alguno piensa que puede pecar, y más aún en algo como la fornicación, y pensar que vas a quedar impune, estamos equivocados. Estamos equivocados. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada sobre el desarrollar un temor reverente? Porque mencionamos un poco de eso. Está ligado con esto. El saber que si yo peco en fornicación, el Señor obrará trayéndome disciplina, debería generar temor reverente en mí. No miedo, temor reverente. ¿Me explico? En vez de que sí, empiezo a tener, vamos a poner, atracción por otra mujer yo, y nadie se va a enterar, y pum,
decido obrar en adulterio con esa mujer, en vez de pensar yo, híjole, a ver si no me cacha la iglesia y me despiden como pastor, uno, es mi esposa. No, lo que voy a pensar primero es, ¿qué va a pensar Dios? Dios me está viendo. Dios va a obrar. Ese es el punto. Va a obrar. ¿Verdad? Eso es lo que me debe a mí primero decir no. Mejor no. Así como lo hizo José. No tanto mi esposa o la iglesia o la sociedad. No. Él me está viendo todo lo que estoy haciendo y lo que le estoy diciendo y lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué WhatsApp estoy enviándole? ¿Sí? Fíjate, aún nosotros, Brian y yo lo hacemos, pero aún, ojalá otros varones y otras mujeres, cuando enviamos un WhatsApp o empiezo a tener yo con una conversación muy seguida con una mujer de la iglesia, me detengo y mejor abro un grupo donde incluyo a mi esposa. Entonces yo le estoy diciendo cosas a una hermana, pero está mi esposa ahí presente. ¿Para qué? Evitar posible tentación de, pues le puedo decir algo y ella me contesta, o a lo mejor ella me quiere contestar algo, no sé. Evitar. Tú puedes decir que es exagerado, pero ayuda. Entonces de esa manera mi esposa, o si alguien me quiere levantar un falso, usted, pastor, me tiró la onda. ¿Y cuándo? Aquí está, mira, mi esposa. No es cierto, mira, aquí está la conversación. Y estaba un testigo. Porque se da mucho. Aún ahí se dan mucho esas cosas. Entonces, muchos piensan que si caen en el pecado de la fornicación, obviamente lo más ligado que es el adulterio, piensan mucho en el cónyuge ofendido tomando venganza. Y a muchos eso les puede ocasionar cierto temor. Y es verdad que nadie quiere meterse con una esposa, un marido ofendido por ello, porque es algo muy serio. Hay gente que puede llegar a la muerte, ¿no? La venganza de un marido ofendido, una mujer el día de hoy, te queman el carro, la casa, o contratan a alguien y te, vamos. Sí, cierto, puedes de dar miedo el día de hoy a cómo están las situaciones, pero no, el temor es acá. El juicio que Él va a hacer conmigo. ¿Qué juicio va a traer conmigo? Wow, no lo sé. El juicio con el cual va a actuar. Y cuidado también de no irme al extremo de pensar que cada vez que yo peque, hijo, me va a castigar Dios. Ay, es un Dios bien malo, bien duro, que no ama y nada más lo que quiere buscar es que cada vez que yo la riegue me castigue. No, cuidado de irse al extremo. No es eso. Acuérdate que Dios es amor y Dios es misericordia, ¿verdad? Pero dice el Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Sí, claro que sí. Y dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, es una condición, sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos. Sí, confesar. Y confesar es reconocer mi pecado y apartarme de él. Porque hay gente, sí, cierto, lo regué, pero sigues. Eso no es confesar. Eso no es confesar porque no involucra el arrepentimiento. Entonces Dios no te ha perdonado. Dios perdona solamente cuando confesamos con arrepentimiento. Y por el fruto es que te apartes de ahí. Te apartes 360 grados, 180 grados, pero ibas para acá, ahora es para allá. Entonces la persona que no muestra fruto y dice, mentiras, no se ha arrepentido. Tiene remordimiento, pero no arrepentimiento, que es diferente. ¿Verdad? Entonces, siempre hay consecuencias de nuestros pecados. Y el pecado, entiéndelo, el pecado salpica. Si yo hago un chisme, no afecto al que lo oyó, se va a divulgar. Si yo voy al extremo de caer en adulterio, no nada más perjudico a mi esposa, no nada más perjudico al esposo de la mujer con la que yo me involucré, lastimo un montón de gente y afecto al testimonio de la iglesia. Hago mucho daño con ciertos pecados. Todos dañan, pero hay otros que dañan más y no se quita ese daño en esta vida hasta que estemos con el Señor. Por eso tenemos que pensar mucho en este tipo de pecados, la ofensa y el daño tan mayúsculo que hace. Entonces, mira lo que dice, pensando en que Dios es vengador. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, este puede ser el marido ofendido o la esposa engañada, y el derecho de los necesitados. Ahí entra, Dios es vengador. Dios está pendiente de esas oraciones. Cuidado. ¿Sí? Y más claro que nunca. ¿Qué dice? Yo no me voy a vengar. No os venguéis ustedes míos. El día de hoy, es todo lo contrario que enseña el mundo, ¿no? No te dejes, cóbratela. Así como Él te hizo, hazlo tú. No, para nada. Jamás debemos proceder así. Jamás. Debo dejar actuar como víctima y que Él tome razón del asunto. No te vengues tú mismo, amados míos. Dejar lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Él va a obrar en el momento correcto y de la forma correcta. Yo no, porque yo me puedo exceder. No debo.
debo dejárselo en manos del Señor y que Él obre en su santa voluntad y en su omnipotencia. Más sobre Dios es vengador. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience ¿por dónde? La casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. Entonces Dios tiene que purificar la iglesia. ¿Cómo? Trayendo disciplina. Hay pecado, va a traer disciplina. Es la única manera de purificar al pueblo. ¿Y dónde comienza? No con el mundo. El mundo no lo va a traer, sino cuando venga Dios en la segunda venida es donde va a traer estas consecuencias con ellos. Pero a nosotros, en la estancia ahorita, es primero aquí empieza el juicio, para purificar al pueblo. ¿Te acuerdas? 1 Corintios 18, si gustan acompañarme ahí. 1 Corintios 18 es un ejemplo. Ya vamos a acabar. 1 Corintios 18 dice Pablo, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Está hablando de Israel en el Éxodo, ¿te acuerdas? Entonces ellos cayeron en fornicación. Dice, ¿qué pasó? Cayeron en un solo día 23,000, porque Dios vengó el pecado. ¿Sí? 23,000 por pecar en la fornicación. Entonces dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Sí? Y dice el 12, brínquese el 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, son advertencias que Dios nos pone. Mira, ¿ves que sí me vengué? ¿Ves que traje juicio? Entonces, aléjate de esos pecados. Porque lo que les pasó a ellos es un ejemplo para ti, para amonestarte, para desarrollar el temor reverente. Y mejor la pienso y no lo hago. Porque Dios sí trae juicio. Perdona, pero trae juicio. Trae juicio. Este pasaje, mira, más claro. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, para purificarte. ¿No quieres entender que no debes estar en ese pecado? ¡Pum! Disciplina. ¿De qué manera? No lo sé. Aparte en 1 Juan 5 hay un punto de extremo donde un creyente no entiende la disciplina y sigue aferrado por el pecado. ¿Qué dice que pasa ahí? Te quita la vida. Dice Pablo, dice Juan, mejor ya ni oren por él, porque esa persona mejor se lo lleva a Dios. En vez de que siga dando tanto mal testimonio y pecando y no se corrige, mejor me lo llevo. La muerte, por ser tan necio y rebelado contra Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, la razón que a mí me debe motivarme para santificarme y apartarme y usar el método de Dios es pensar en la venganza de Dios, que Dios trae juicio contra mi pecado y hay consecuencias tremendas. Lo otro es ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, ahí dice que no te ha llamado a la inmundicia, o sea, a todo el pecado, no. Dios nos ha llamado ¿a qué? A que te santifiques. Vuelve. Ese es el propósito de tanta exhortación, ¿no? Que entendamos para qué fui llamado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que te santifiques. Que nos santifiquemos. Por eso estamos aquí cada domingo, por eso cada miércoles, por eso leemos tanto la Biblia. ¿Sí? Ese debería ser mi motor, mi meta. La santificación es mayor responsabilidad. Entonces, si yo entiendo lo de la salvación, como lo mencionó Tony en la mañana, si yo entiendo que fui salvo por gracia, cuando realmente yo merecía estar en el infierno, y luego fui rescatado de un grupo, no todos, sino un grupo escogido, y ahora me tiene aquí, y me va a dar recompensas en el futuro, y soy coheredero de Cristo, y lo único que me pide ahorita es, santifícate. Y no lo hago, ¿qué estoy demostrando? Ingratitud. Estoy demostrando que no te entiendo, ni valoro lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso vivo ahí, en el pecado. Pero si yo valoro, voy a voltear a la cruz y ¿cómo puedo hacer eso? ¿Verdad? No tenemos excusa. Mira lo que mencioné ahorita. Honroso sea el matrimonio. Te fijaste que no dice la unión, el que dos se amen, no, el matrimonio. Porque es lo único que es honroso para Dios en la unión. El lecho sin mancilla, porque puedes mancillar el lecho del matrimonio. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Ahí está. Es promesa. Es decir, yo quiero tener sexo o una relación íntima única, exclusivamente con mi esposa. No mi pareja. Mi esposa. No mi novia. Mi esposa. Es lo único que Dios me permite. Y honroso.
porque puede ser mancillado, ¿verdad? Entonces, fuera de ahí, un fornicario, un adúltero, va a haber consecuencias, dice Dios. Tremendo versículo, ¿verdad? Tremendo, lo dice Dios, no yo. Vamos a terminar ya. El último punto. Y si eso aún no me convence, mira lo que dice. El motivo es el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver aquí el Espíritu Santo? Dice, así que el que desecha esto, alguien diga, sabes que está muy clavado, está muy santurrón, este sermón está muy extremista. No estoy de acuerdo. Pues ¿sabes qué? El que desecha esto no desecha a mí, no me están desechando a mí, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, si alguien piensa que esto es demasiado exigente, que es de una persona retrógrada con una mentalidad anticuada, si alguien piensa que son exageraciones de este predicador, ¿verdad? En realidad, ¿sabes qué? No me lo estás rechazando. A mí, no me perjudica, a mí no me estás rechazando. En realidad te estás poniendo en conflicto con Dios. En realidad es al Dios vivo y verdadero al quien estás rechazando, y eso es gravísimo. Gravísimo. Y entra un pecado ahí, que es la necedad. O sea, estás involucrando un pecado mayor. Y más si eres un creyente. Mira, Pablo dice, ¿cómo puedes rechazar lo que Dios te está diciendo si Él te dio el Espíritu Santo? Recuerda, si alguno no lo sabe, cuando alguien verdaderamente se convierte a Cristo, se hace verdadero creyente, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. ¿Y qué hace el Espíritu Santo ahí? Te redarguye. El Espíritu Santo no te va a dejar a gusto para pecar. Entonces nadie que tenga el Espíritu Santo morando ahí, peca con placer. Es temporal, pero inmediatamente después que pecaste, te sientes horrible. Entonces dice, pues tienes el Espíritu Santo, ¿cómo es que sigues en ese pecado? Cuidado. O has encallecido demasiado tu conciencia, o no tienes al Espíritu Santo morando en ti. Una de dos. Entonces, si Dios nos dio el Espíritu Santo para evitar que cayéramos en pecado, y si caemos, pues inmediatamente redarguirnos, y es súper incómodo, la culpa es enorme. Cuando un cristiano peca gravemente y sigue pecando, la culpa es tan grande que es difícil vivir. No puedes vivir, es sumamente depresivo, sufrido y doloroso. Lo único que puede quitar la culpa es que vengas y confieses el pecado y te arrepientas y te apartes. Y ¡pum!, quedas liberado. Y es cuando la gente valoramos el perdón de Dios. Todos aquellos que hemos pecado tremendamente y hemos sido perdonados, es cuando te liberas de esa carga, y es maravilloso recibir el perdón de Dios. Maravilloso. Es algo que, pues, los que hemos caído podemos entender todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces una persona que peca, hablando de este pecado, el Espíritu Santo le redarguyó para evitar que pecara? Varias veces. Así que no tiene excusa. Pero ¿qué hizo esa persona? ¿Cuántas veces no contristó al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces no apagó la voz del Espíritu Santo y siguió aferrado a esa persona? Eso es tremendo. Por eso dice, esa es una razón, el que tengas al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Es posible. Porque no hiciste todo lo anterior que hemos visto en el sermón. Todo lo demás. Si no lo cumples, es posible que un cristiano lleguemos a ese punto. Como les dije el miércoles que estuvimos viendo la aplicación, ¿sabes cuál es el pecado más común de un pastor? El adulterio. Qué tremendo, ¿verdad? La inmoralidad sexual. Se supone que las personas más entregadas y piadosas somos nosotros. El pecado más común de nosotros es ese. ¿Cómo es posible? Es tristísimo eso. Es tristísimo. Dice Juan 14:15. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Cómo sabe alguien si ama a Dios o no? El fruto de la obediencia. En la medida que yo sea más obediente, es que amo a Dios. En la medida que yo sea más desobediente, es mentira que amas a Dios. Te amas más a ti mismo. Por eso alguien que persiste en el pecado y la palabra lo exhorta, el Espíritu Santo lo redarguye y sigue necio, ¿sabes qué? Tú no amas a Dios. Tú te amas un montón a ti. Por eso estás ahí en ese pecado. Por eso justificas tu pecado. Pero en la medida que dices, no, dejo todo a costa de lo que sea, es que amas a Dios. Porque decidiste obedecer su mandamiento. Y su mandamiento sobre la fornicación es huir. Apártate, santifícate. ¿Verdad? Entonces, para terminar, haciendo la voluntad. Entonces, ¿cómo agrado? ¿Tú quieres agradar a Dios? Según yo, todos queremos agradar a Dios. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me santifique. ¿Cómo? Ahí está el método.
me voy a alejar de la inmoralidad sexual, controlar mi cuerpo, no actuando como el mundo, respetando al prójimo en ese tema. Y la razón de ello, hay venganza, hay juicio de Dios, y el propósito de Dios es que yo me santifique. Y porque tengo el Espíritu Santo morando en mí. Eso debe ayudarme a que yo me santifique. Y eso agrada a Dios, que debería ser mi prioridad. Amén.